En las crónicas olvidadas de la historia, hay ecos que se niegan a morir, historias de poder absoluto y de tormentos inimaginables, relatos de imperios forjados con sangre y de miedos tan profundos que ni los más valientes osaban nombrar. Si tú, como nosotros, eres de los que buscan esas verdades ocultas en las sombras de los tronos, has llegado a casa. Bienvenido a Tronos y Tormentos. Antes de desenterrar el secreto helado que te traemos hoy, ayúdanos a que esta llama siga ardiendo. Haz que el algoritmo de los dioses modernos sepa que has llegado. Suscríbete para no perderte ni una sola de nuestras expediciones a lo prohibido. Deja caer el peso de tu like, como un hacha sobre un escudo, y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta vigilia. Tu presencia es el fuego que nos mantiene calientes en estas noches frías de la historia. Cierra los ojos por un instante, imagina el sonido, el quebrar de las olas contra la madera, el ritmo constante de los remos, el aliento de 100 hombres hambrientos de gloria y saqueo. Imagina el terror, el pulso del pánico en las costas del Lindisfarne, el humo negro ascendiendo desde los monasterios de Irlanda, el nombre que se susurraba con pavor desde las estepas rusas hasta los palacios de Constantinopla, vikingo. Era la tormenta hecha carne, una marea de hachas y acero que redefinió el mapa del mundo conocido. Sus barcos, bestias marinas con cabezas de dragón, eran el presagio del fin. No conocían el miedo, porque para ellos, una muerte gloriosa en combate era un pasaporte directo al Valhalla. Eran los depredadores alfa de su tiempo, los señores indiscutibles del mar y la costa. Pero, ¿y si te dijera que existía un lugar en el mapa donde esta marea se detenía? Un rincón del mundo tan gélido e impenetrable que incluso el más feroz de los berserkers sentía un escalofrío que no era producto del frío. ¿Y si te contara que los cazadores se convertían en la presa? Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda contada al calor de una hoguera. Es un secreto susurrado en las sagas, un temor registrado por escribas bizantinos y una verdad desenterrada por la pala de los arqueólogos. Hubo un pueblo, una tribu fantasma del lejano norte, que no solo resistió a los vikingos, sino que los aterrorizó, los obligó a trazar una frontera invisible en su mente, una línea que no debían cruzar. Allá, donde el mundo parecía terminar, en las tierras que hoy comparten Finlandia y la península rusa de Kola, moraban los jarnianos, los hombres del bosque blanco. Mientras los monjes de Europa rezaban por protección divina ante las incursiones nórdicas, algunos jarls vikingos, hombres que habían visto la sangre de reyes correr por sus hachas, advertían a sus guerreros más jóvenes: saquead del oeste, navegad del sur, pero nunca os adentréis demasiado en las tierras del bosque blanco. No era una sugerencia, era un mandamiento nacido del miedo. Lejos de allí, en los cálidos y dorados salones de Bizancio, el historiador Miguel Sellos escribía en el siglo X sobre unos enigmáticos enemigos silenciosos del norte, capaces de materializarse desde la nada y desvanecerse sin dejar rastro, como espíritus de la nieve. Los propios rusvaregos, los vikingos que fundaron un imperio en el este, los conocían y los temían, aunque su orgullo rara vez les permitía admitirlo. El secreto de los jarnianos no residía en la fuerza bruta, sino en su pacto con el propio infierno helado. Su territorio era su arma más letal, una laberíntica extensión de bosques impenetrables, tundras barridas por el viento y un clima donde los menos 45 grados no eran una anomalía, sino la norma. Para un vikingo enfundado en cota de malla y cuero, cada paso en esa nieve profunda era una batalla contra la muerte. Para los jarnianos, era su hogar, era su coto de caza. La arqueología ha empezado a confirmar los susurros de las sagas. En la región de Arcángel, se han descubierto asentamientos fortificados, viviendas semisubterráneas ingeniosamente diseñadas para conservar el calor, capaces de mantener una temperatura de 15 grados en su interior mientras afuera el mundo se congelaba a menos 30. Pero lo más escalofriante no es cómo vivían, sino cómo mataban. La guerra, para ellos, no era el estruendo del muro de escudos, era el silencio, una danza mortal entre los árboles. Se han encontrado puntas de flecha diseñadas para un propósito aterrador: perforar el cuero y la malla sin emitir el más mínimo silbido en su vuelo. Sus arcos, herramientas de caza, se convertían en instrumentos de ejecución silenciosa. Se deslizaban sobre esquís, más rápidos y ágiles que cualquiera que los nórdicos hubieran visto, convirtiéndose en espectros que atacaban y desaparecían. Eran fantasmas, fantasmas con arcos letales, y la prueba más contundente de este terror yace grabada en el propio acero vikingo. Cerca del límite de las tierras jarnianas, se han hallado enterramientos nórdicos inusualmente cargados de amuletos y talismanes de protección, como si los muertos necesitaran defenderse incluso en la otra vida. En una de estas tumbas, se descubrió
descubrió una espada, y en su hoja, una inscripción rúnica que helaría la sangre del guerrero más valiente. No era una plegaria a Odín ni un canto a la victoria, era una advertencia: cuídate de los vigilantes del bosque blanco. Para una cultura que anhelaba morir en batalla, esta frase es más elocuente que cualquier crónica. El combate abierto era su juego, pero en las tierras de los jarnianos, las reglas cambiaban. El enemigo no te veía a los ojos, el enemigo era el propio bosque. La guerra allí no era de fuerza, era de invisibilidad, y estaba a punto de convertirse en una pesadilla para uno de los guerreros más legendarios de las sagas. La saga de Egil fue solo el comienzo, un susurro de la pesadilla que aguardaba, porque la guerra de los jarnianos no era una simple táctica, era un arte macabro, una sinfonía de muerte silenciosa orquestada por el propio paisaje. El gran historiador danés, Saxo Grammaticus, lo describió con un pavor palpable. Relataba cómo los jarnianos no se oponían al avance del invasor. Al contrario, lo permitían, dejaban que la serpiente de acero y furia vikinga se adentrara en las fauces del bosque, cada vez más profundo, cada vez más lejos de la seguridad de sus barcos. Y justo cuando la arrogancia de la conquista empezaba a calentar la sangre de los nórdicos, la trampa se cerraba. Con una precisión aterradora, árboles gigantescos eran derribados detrás de ellos, bloqueando la única vía de escape. El bosque, que momentos antes era un simple escenario, se convertía en una jaula. Y entonces, desde la blancura infinita, desde las sombras de cada pino, caían sobre ellos, no como soldados, sino como una manada de lobos espectrales, silenciosos, veloces, letales. Pero su obra maestra de terror táctico quedaría grabada en las crónicas noruegas bajo un nombre que parece sacado de una pesadilla: el combate de los fuegos dormidos. Ocurrió cerca del río Dvina, alrededor del año 995. Un jarl llamado Eirik, seducido por la aparente ventaja que ofrecía el invierno, decidió usar los vastos lagos congelados como una autopista para penetrar en el corazón del territorio jarniano. El hielo, pensó, era un campo de batalla abierto, perfecto para la fuerza de sus hombres. No podía estar más equivocado. Los jarnianos los observaron llegar, los guiaron, sutilmente, sin que se dieran cuenta, hacia el centro de un lago específico. Y entonces, desataron el infierno. Bajo la gruesa capa de hielo, habían escondido durante semanas depósitos de grasa animal y resina de pino. Cuando los hombres de Eirik estaban en el punto exacto, prendieron las mechas ocultas en la orilla. Imaginen el terror absoluto. El suelo sólido bajo tus pies se convierte en una pira funeraria. Muros de fuego antinatural brotan de las profundidades heladas, separando a los hombres, derritiendo el hielo, creando un laberinto de llamas y vapor sobre un abismo de agua gélida. Desorientados, ciegos por el humo, quemados y aterrorizados, los supervivientes solo tuvieron una opción: retroceder hacia la orilla. Y allí, entre los árboles, recortados contra la nieve como estatuas de la muerte, los esperaban los arqueros jarnianos. La mitad de los hombres de Eirik jamás regresaron. No fueron derrotados en una batalla, fueron devorados por una trampa que desafiaba la lógica y la naturaleza misma. Este tipo de enfrentamientos dejó cicatrices, no solo en la memoria de los nórdicos, sino en su propio acero. Las armas y armaduras encontradas en los cementerios vikingos cercanos a la frontera con Jarnia cuentan una historia fascinante. Vemos una evolución nacida del miedo: escudos reforzados en la espalda y los flancos, protecciones laterales añadidas a los cascos, incluso rudimentarios protectores faciales, algo casi inaudito para su época. Aquel acero no era una armadura de conquista, sino una armadura de pavor. Cada remache extra, cada placa añadida, era un eco silencioso de una flecha que llegó de la nada, de un enemigo que nunca dio la cara. Pero el verdadero tormento no se forjaba en el metal, sino en la mente. Para un vikingo, el combate era un ritual sagrado. Mirar a tu enemigo a los ojos, chocar los escudos, morir con tu espada en la mano, ese era el camino al Valhalla. Era el pilar de su existencia. Los jarnianos no solo rompían sus líneas, rompían su cosmovisión. Se negaban a ofrecerles una muerte honorable. Les ofrecían, en cambio, una muerte anónima, silenciosa e incomprensible. Y esta sensación de enfrentarse a algo diferente se profundizaba al observar sus costumbres. Las tumbas jarnianas, excavadas siglos después, revelaron un universo mental a años luz del mundo vikingo, donde un jarl nórdico era enterrado con su espada, su oro y a veces hasta su barco. Los jarnianos eran sepultados con objetos rituales dispuestos en complejos patrones geométricos, quizás alineados con las estrellas, un lenguaje cósmico que los escandinavos no podían leer. Y luego estaba lo más perturbador: algunos de sus muertos no eran cremados ni enterrados para que la tierra los reclamara. Parecían haber sido preservados, momificados con técnicas ancestrales, utilizando el frío eterno como su embalsamador. El diplomático árabe Infadlan, en sus viajes por el norte, describió a pueblos que mantenían los cuerpos de sus ancestros intactos, no como reliquias, sino como guardianes eternos. Para un vikingo, esto era más que extraño, era una blasfemia, una profanación
del ciclo sagrado de la vida y la muerte. El alma viajaba al más allá a través del fuego purificador de la pira. Anclar un cuerpo a este mundo era una abominación, pero para los jarnianos, los muertos no se iban, permanecían, vigilaban. La aterradora verdad comenzó a filtrarse en la mente vikinga: no estaban luchando contra hombres, estaban invadiendo una tierra protegida por generaciones de ancestros vigilantes. Estaban luchando contra la historia misma, y por si fuera poco, para asestar el golpe final a la psique vikinga, estaban ellas. Las crónicas de los varegos lo mencionan con un asombro que roza la incredulidad. Entre los jarnianos, tanto hombres como mujeres defendían su tierra con la misma ferocidad helada. La flecha de una mujer encontraba su blanco con la misma certeza mortal que la de un hombre. Para una sociedad como la vikinga, donde el campo de batalla era un dominio casi exclusivamente masculino, la idea de ser derribado por una guerrera de los bosques no era solo una derrota física, era una humillación que sacudía los cimientos de su orden social. Pero de todos los fantasmas que acechaban en el bosque blanco, ninguno era tan profundamente perturbador para la psique vikinga como el que empuñaba un arco y no era un hombre. La imagen de la guerrera jarniana no era la de una valquiria mitológica o una skaldmo ocasional, excepciones que confirmaban la regla. No, lo que las crónicas varegas y los relatos aterrorizados describían era algo mucho más radical, una sociedad entera donde la línea entre el guerrero y la mujer se desvanecía en la nieve. Aquí, la autoridad no fluía necesariamente a través del linaje de un padre. El liderazgo podía surgir de la cazadora más astuta, del consejo de una anciana sabia. El conocimiento no se heredaba, se compartía. Para los nórdicos, con su estructura rígidamente patriarcal, sus clanes, su obsesión por el linaje paterno y el honor del hombre, esto era un enigma indescifrable. No sabían cómo negociar con ellos, cómo intimidarlos, cómo entenderlos. Era como intentar leer runas escritas en el agua, y esta anarquía cultural se materializaba en su frontera. No había murallas de piedra, sino algo mucho más efectivo: tótems de madera ennegrecida, esculpidos con pesadillas zoomorfas y símbolos que no pertenecían a ningún panteón conocido. Las sagas los describen como guardianes silenciosos, centinelas de un umbral invisible. No eran arte, eran guerra psicológica. Cada poste tallado era una advertencia que gritaba sin sonido: cruza esta línea y no solo te enfrentarás a nuestros arcos, sino a los dioses antiguos y sin nombre que protegen esta tierra. Los relatos sobre los jarnianos fueron, en su mayoría, borrados por el orgullo vikingo, susurrados en voz baja, nunca cantados en los grandes salones. Pero algunas derrotas fueron tan catastróficas, tan humillantes, que ni el silencio más profundo pudo enterrarlas del todo. Una de ellas quedó grabada a fuego en las crónicas: la expedición de Thorirun, en el año 1026. Un jarl noruego de renombre, un lobo de mar al mando de 300 veteranos. Su objetivo: imponer tributo o saquear las riquezas de las que hablaban los rumores. Al principio, el encuentro fue extrañamente pacífico. Se estableció un tenso mercado en la orilla, un intercambio de pieles por plata. Pero la codicia vikinga era un hambre insaciable. Cegados por la arrogancia, intentaron profanar un sitio sagrado jarniano, un túmulo ancestral que, para los locales, era el corazón palpitante de su tierra. La respuesta no fue una batalla, fue una purga. No hubo muro de escudos, no hubo duelo de hachas, solo un torbellino de muerte invisible. Siglos más tarde, cerca de la actual Arhangelsk, los arqueólogos encontraron la prueba: una fosa común con más de 40 esqueletos. Sus armas eran inequívocamente vikingas, y las heridas contaban la historia que las sagas callaron: cortes en la nuca, puntas de flecha clavadas en la espalda. No murieron luchando cara a cara, fueron cazados mientras huían. La crónica varega afirma que de los 3 barcos, solo uno regresó a Noruega, una nave fantasma, tan diezmada que ancianos y niños tuvieron que ayudar a remar para llevarla a puerto. Una herida tan profunda que no se convirtió en canción, sino en un tabú. Con el tiempo, la guerra se agotó y dio paso a una paz helada. Se establecieron mercados silenciosos en la frontera, puestos de trueque donde un grupo dejaba sus mercancías y se retiraba, para que el otro se acercara a recogerlas y dejar su pago. No se intercambiaban palabras, solo bienes y miradas cargadas de memoria y desconfianza. Así se forjó una frontera, no una línea dibujada por reyes o imperios, sino una cicatriz grabada en el mapa de la mente vikinga. Una frontera cimentada no en la diplomacia, sino en el respeto nacido del miedo. Mientras los hombres del norte ponían el mundo a sus pies, desde las costas de Vinlandia hasta los ríos de Bagdad, evitaban sistemáticamente esa franja helada del norte. A diferencia de incontables reinos y tribus que fueron aplastados y absorbidos por la marea nórdica, los jarnianos permanecieron. Su territorio no fue conquistado, fue temido, y esa, quizás, es la verdadera pesadilla nórdica. El tormento final: descubrir que el monstruo más aterrador no es un dragón que escupe fuego,
fuego ni un gigante de hielo. Es un pueblo que, en silencio, desde las sombras de su bosque, fue capaz de mirar a los hombres más temidos de Europa y decirles, hasta aquí, vuestra tormenta muere en nuestra orilla. Esta es la esencia de Tronos y Tormentos, no solo contar las batallas ganadas, sino desenterrar las verdades incómodas, los miedos ocultos y las historias que desafían todo lo que creíamos saber. Dinos en los comentarios, ¿qué te ha impactado más de esta historia? ¿La guerra psicológica, las guerreras indomables o la expedición condenada de Torillum? Tu perspectiva enriquece este viaje. Si estas crónicas prohibidas son el alimento para tu espíritu, entonces ya eres uno de los nuestros. Deja que tu like selle este pacto y demuéstrale a los algoritmos que la historia profunda y oscura tiene un ejército. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. No querrás perderte la próxima vez que nos adentremos en las sombras, porque los tronos más altos siempre proyectan las sombras más oscuras, y nosotros estaremos aquí para explorarlas juntos. Hasta la próxima tormenta.